Efesios 6:12. Todos creo que hemos leído sobre lo que es la armadura de Dios. Creo que no hay quien no haya leído sobre la armadura. Incluso hay gente que cuando van a salir dice: ponete la armadura de Dios para salir. Y me puse la armadura de Dios para salir. Un día les voy a dar un estudio detallado sobre lo que es la armadura de Dios y vamos a darnos cuenta qué es la armadura de Dios, y que no es solo decir me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el apresto del Evangelio. Que va, cada uno de esos tiene su propósito y es amplio, y vamos a tener ese estudio. Efesios 6:12 nos muestra que tenemos una guerra en el ámbito espiritual, una guerra espiritual. O sea, Efesios 6:12 de una sola vez nos muestra que venimos al reino de Dios. Desde que venimos a los pies de Jesucristo, nosotros venimos a una guerra, venimos a guerrear, pero nos dice claramente contra quién es que nosotros vamos a guerrear, contra quién es la guerra, para que a nosotros nos quede claro. Miren, si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual y pudiéramos entender cuando dicen, cuando el apóstol Pablo está escribiendo Efesios, es un libro muy poderoso, Efesios es amplio, pero cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha, o sea, nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Pablo está diciendo, la lucha no es contra los seres humanos, la lucha no es contra el sistema terrenal, sino que la guerra es allá en los aires, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, y él aclara, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. O sea que ahí en aquello azul que usted mira, desde allá andan patrullando, y si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, yo le aseguro que la gente se aterrorizaría viendo lo que realmente es el mundo espiritual. Hay gente que mira películas de terror, películas de ciencia ficción, y miran y les da miedo después ir al baño, les da miedo después ir al patio porque creen que les va a salir el coco. Entonces, pero si nosotros de verdad dimensionáramos ese ambiente y lo poderoso que es el mundo espiritual, yo le aseguro que nosotros tendríamos más cuidado de cómo nos conducimos en este mundo. No andaríamos cometiendo errores y haciendo tonterías que nos podrían costar la vida, y no solo la vida, nos podrían costar la eternidad. ¿Saben cuándo empieza la eternidad? ¿Ah? Cuando nosotros morimos, inmediatamente empieza la eternidad, porque ya una vez que murió la persona va a pasar una eternidad en el lugar que escogió en vida, porque ahorita estamos vivos, ¿no? Pero la eternidad es sin fin. Entonces, muchos seres humanos, ¿dónde van a ir a pasar la eternidad? ¿Y qué va a pasar cuando su espíritu salga de su cuerpo, el aliento de vida, y cuando salga el alma? Hay muchas corrientes filosóficas y doctrinales que dicen que cuando la persona muere está en un lugar de descanso. Hay otros que dicen que cuando la persona muere anda penando. Hay otros que dicen que cuando la persona muere está en el purgatorio, y que con rezos, pagando una misa, pagando oraciones, lo van a sacar de allí. Pero verdaderamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Inmediatamente la persona va al paraíso si murió en Cristo, y va al infierno si muere sin Cristo. Pero ¿cómo es este mundo espiritual? ¿Cómo opera el mundo espiritual? Si nosotros verdaderamente pudiéramos ver el mundo espiritual, nos daríamos cuenta de lo asqueroso que es, de lo horripilante que es, de lo terrorífico que es, porque el mundo espiritual
Da miedo. Imagínense cuando los ángeles se le aparecieron a los antiguos y se siguen apareciendo. La primera impresión, como es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, y nos llama la atención lo extraño, ¿verdad? Cuando vemos algo raro, algo extraño, nosotros inmediatamente somos impresionados. Pero el mundo espiritual es real y es muy organizado, y en el ámbito de los que menciona el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia que nos demos cuenta de contra qué estamos peleando. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Contra qué estamos guerreando? ¿Con quién es la guerra? ¿Con quién? Y muestra, no es con personas. Entonces hay gente mala en esta tierra, hay gente perversa en esta tierra, hay gente corrupta en esta tierra, pero ¿quiénes son los que los gobiernan? ¿Qué es capaz de hacer un ser humano gobernado por los demonios? ¿Qué es capaz de hacer un hombre, una mujer, una persona gobernado por espíritus de las tinieblas? ¿Qué fue capaz de hacer Hitler? ¿Qué fue capaz de hacer Herodes? ¿Qué hizo Herodes con los niños? Los que celebran la muerte de los niños, ¿no? Porque eso fue una matanza. ¿De qué edad eran los niños que mandó a matar Herodes? Menores de 2 años. O sea que todos los niños menores de 2 años, Herodes los mandó a matar. Eso fue una masacre, eso no tiene ningún motivo de celebración. Eso fue un baño de sangre. A toditos los niños menores de 2 años, Herodes los mandó a matar. Y yo le digo, ¿será que a él le tembló el pulso, como dicen? Cuando los nazis metían a los judíos y mataban a las personas en las cámaras de gas, y los metían y los quemaban, ¿ustedes creen que ellos decían, pobrecitos, ni los hubiéramos quemado? Personas que tienen un nivel de hacer pedazos el cuerpo de una persona y desbaratarla y hacerle cualquier maldad. Gente que no tiene conciencia, gente que llega a un nivel de hacer maldades. Y hay personas que incluso dicen, ese animal, o comparan a las personas con animales. Y yo le voy a decir una cosa, los animales no son así. Los animales no cazan por deporte. Los animales no matan por deporte. Los animales matan por una necesidad y por cumplir un ciclo de la cadena alimenticia. Pero ellos no matan por matar. Pero el ser humano, fuera de la voluntad de Dios y sin el Espíritu Santo en su vida, el ser humano es lo más perverso que existe. ¿Alguien me escuchó? Sin el Espíritu Santo, el ser humano es lo más perverso que existe. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, porque si no nos gobierna el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, entonces el Espíritu que habría sería otro que tendría conexión con los principados, con las potestades, con los gobernadores de las tinieblas, con las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, personas que incluso tienen autoridad o tienen poder para hacer maldad, lo hacen seducidos o poseídos por espíritus inmundos. En la Biblia vamos a ver un ejemplo, y dice aquí mismo en Efesios capítulo 2, Efesios 2, quiero que observe, Efesios capítulo 2 dice, solo regresa hacia unos capítulos, dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en delitos y en pecados. No nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Creíamos que no era nada, no tenía nada, ¿qué tiene de malo hacer esto? Creíamos que no tenía nada de malo. Y dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Siguiendo qué corriente? La corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? ¿Por quién está gobernado este mundo? Por los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y en medio de todo eso nosotros estamos como luminares en el mundo. Somos la luz de este mundo en Cristo Jesús.
Bueno, yo soy luz en Cristo. Vamos, diga, yo soy luz en Cristo. Entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son esos demás? Que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son esos demás? ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice éramos hijos de ira, lo mismo que los demás? ¿Ah? A la gente que es gobernada por el príncipe de la potestad del aire, a la gente que es gobernada por esos espíritus que estamos hablando, por los principados, las potestades, y ellos son capaces de poder controlar, ya se los he hablado en otras ocasiones, una persona, una familia, una ciudad, una nación y naciones enteras. Ellos son capaces de gobernar una nación entera. Y por eso es que se necesita gente que haga cortocircuito, gente espiritual, gente que haya nacido de nuevo, gente que se dé cuenta de qué se trata el mundo espiritual, cómo opera el mundo espiritual, porque hay gente que ignora eso. Y por eso se meten a hacer cosas que después son lamentables. Porque no entienden, no dimensionan lo que es el mundo espiritual. Hay personas que no se dan cuenta, por eso vamos a ver en la actualidad niños, jóvenes, mayormente niños y jóvenes, metidos en prácticas que para ellos no tienen nada de malo, pero después terminan en el psiquiátrico o terminan ahorcados, terminan pegándose un tiro, bebiéndose una pastilla, estrellándose contra un vehículo y pierden su alma. Y la gente se conforma. Óigame, si la gente dimensionara para dónde van aquellos que se mueren sin Cristo, yo le aseguro que nosotros lloraríamos, gemiríamos, si viéramos para dónde van. No andaríamos diciendo otro ángel más en el cielo. No andaríamos diciendo ya está descansando. Descansa en la paz del Señor. Ojalá fuera cierto. Pero no todo el mundo está descansando en la paz del Señor. Es lamentable eso. Se murió el borrachito del barrio porque se lo pasó llevando el vehículo, o porque se estrelló, se ahogó, no sé qué. Y ya dicen, ya está descansando. Ojalá fuera cierto. ¿Qué es esa bulla que escucho ahí? Me imagino que los porteros les dijeron que apagaran el celular antes de entrar. Entonces, no sea hijo de desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas son reales. Son reales. No reales, son reales. Son reales y ellos están operando en este mundo, y cada vez más este mundo se va acercando, por la misma ignorancia de la palabra, se van acercando más a lo demoníaco, a lo que les empuja a perderse. Veamos un pequeño ejemplo en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 5, Marcos 5, no pierda Efesios. Marcos capítulo 5, quiero que usted observe un ejemplo sencillo de alguien que es gobernado por demonios. Y estos ni eran gobernadores de las tinieblas, ni eran espíritus de alto calibre. Marcos capítulo 5, yo quiero que observemos un ejemplo a dónde puede llegar una persona que no tiene al Espíritu Santo. Marcos capítulo 5.
¿Lo tienen? Marcos 5 dice, vinieron al otro lado. ¿Todos lo tienen? Marcos 5. Ok, lea conmigo. Si no anda Biblia, aquí está. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Observe estos detalles. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Mire de dónde vino: de los sepulcros, o sea, del cementerio salió un hombre con espíritu inmundo. ¿De dónde salió ese hombre? Del cementerio. Salió del cementerio. A los demonios, esos son lugares que ahí es aeropuerto, ¿no? Lo que son los cementerios, las catedrales y los que son lugares donde se hacen sacrificios. Cuando salió de los sepulcros un hombre, ¿con cuántos espíritus? Con un espíritu inmundo. Uno, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde dormía y vivía este hombre? En los sepulcros, en las tumbas. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. ¿Escuchó eso? No lo podían amarrar ni con cadenas. Las chachas le quedaban como tusa. No lo podían amarrar con cadenas, no lo podían detener con cadenas. Yo le pregunto, ¿serían cadenitas de esas delgaditas que le ponían y por eso las hacía pedazos? No. Y que el material de antes no es comparado con el material de ahora. Ahora le venden más cosas. Dice que lo amarraban con cadenas. Nadie lo podía atar ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Todos ustedes saben cuáles son los grillos, los que les ponen a los elefantes. Una pulsera de hierro con cadenas, de esas cadenas gruesas. Lo amarraban y vea lo que pasaba. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía? Y nadie le podía dominar. Y mira qué interesante. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, de día y de noche. ¿Y qué más hacía? E hiriéndose con piedras. Se hería con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios. ¿Que qué? Que no me atormentes. Mire lo que hace un hombre o una mujer llena o lleno del Espíritu Santo. Le dice: no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Y qué dice la Biblia que tenía? Un espíritu inmundo. Pero ¿con cuántos estaba respaldado él? Por una legión. Por una legión. Era un hombre con un espíritu inmundo, un espíritu guía, de hecho, ¿no? Pero lo comandaban, miren cuántos demonios. Y es aquí donde yo me sorprendo cada vez que leo esto. Y le dice: y le rogaron los demonios, bueno, verso 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Qué le decían los demonios? Que no lo mandara, se fuese fuera de aquella región. Miren lo que le estaban diciendo los demonios: si nos sacas de ese cuerpo, no nos saques de esta región. ¿Qué había en esa región? No nos saques de este barrio. Ajá. No nos saques de este barrio. No nos saques de esa casa. No nos saques de esa familia, porque yo quiero seguirlos matando de cáncer, los quiero seguir matando de alcoholismo, los quiero seguir matando con brujería, los quiero seguir matando con diabetes, los quiero seguir matando con no sé qué. Entonces mire cómo son ellos de posesivos. Si nos sacas, no nos saques de esta región. O sea, todavía queremos estar cerca por cualquier movimiento en falso. ¿Usted está entendiendo este asunto? Entonces le dice:
Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque ellos no quieren darse por vencidos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hizo? Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Póngale atención a este dato, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Póngale atención al 17. Y comenzaron a rogarle ¿qué? Que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Si habían visto un milagro. ¿Será por la pérdida de los cerdos? ¿Será porque perdieron 2000 cerdos? No, porque allá había un expendio, allá había un consultorio. Y si allá hay un expendio, allá hay una cantina, allá hay un burdel, allá hay una iglesia que le conviene a Satanás, entonces ¿usted cree que va a llegar fuera y te reprendo fuera? No. Tiene que llegar gente que sepa contra qué se va a enfrentar. ¿Me estoy explicando? Tiene que llegar gente que sepa contra qué se va a enfrentar. ¿Contra qué y con quién va a ir? Porque ¿qué pasó con esa legión cuando llegó Jesús? ¿Qué les pasó a los demonios? Fueron atormentados. Porque Jesucristo iba con un espíritu superior, que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en usted, no importa qué poder o qué demonio se levante. Pero ¿qué era lo que pasaba con este hombre? Mire qué interesante, lo amarraban con cadenas y todo. ¿A quién le convenía o qué generaba que ese hombre estuviera poseído por el diablo? ¿Qué generaba? ¿A quién le convenía que ese hombre estuviera endemoniado? Porque yo le voy a decir una cosa: siempre que hay un poder demoníaco en una ciudad, en un barrio, en una casa o en una nación, siempre que hay un poder demoníaco, alguien se está lucrando con el narcotráfico, con armas, con violencia, con corrupción, con ignorancia y financieramente. Siempre hay alguien detrás. Si no, pregúntele a aquella niña que tenía el espíritu de adivinación. Cuando el apóstol Pablo le reprendió el espíritu de adivinación, ¿qué hicieron con Pablo? Lo llevaron y lo encarcelaron. ¿Por qué? Porque no les convenía porque estaba amenazándole sus ganancias. Entonces a Satanás tiene intereses. En el mundo él tiene intereses. Él sabe lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo va a ser atormentado Satanás, la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo? Por los siglos de los siglos. O sea que a fuego lento lo van a tener como pollo al pastor, eternamente. Y el tipo no se quiere ir solo. Entonces él dice: pero ¿qué tiene de malo que te hagas un tatuaje? ¿Qué tiene de malo que te pongas un piercing? ¿Qué tiene de malo que te cortes los pulsos? Eso es para desahogarte. ¿Qué tiene de malo que
que estés viendo, que jugué Free Fire. ¿Qué tiene de malo que mires películas de terror? Ahora es que todo es malo, pues. Entonces, para esa gracia, mejor salgámonos de este mundo. Ahora es que es malo ver. Ahora es que la música rock mala. ¿Qué tiene de malo? Ahora es que oír música. Y hay entonces. Pero cómo Satanás está influenciando. Yo le voy a decir algo. Para que esta criatura tuviese esa legión, no crea usted que fue sin su consentimiento. No. Él dio consentimiento para quedar poseído por el diablo. Él dio consentimiento. ¿Y qué era lo que hacía él como práctica? Se laceraba el cuerpo, se lastimaba el templo del Espíritu Santo y los demonios se metieron. Eso pasa cuando alguien se corta los pulsos, queda endemoniado. Cuando alguien se lastima el cuerpo, por capricho, por desahogo, hay gente que viene y agarra y golpea las paredes y hasta que le sangran y el diablo, desahóguese, mija, desahóguese, mijo. Hay gente que sangra, le gusta sangrar el cuerpo, le gusta llamar la atención. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, todo lo que lastima el cuerpo es una puerta para Satanás. Y él no se va a quedar así por así, va a poseer a esa persona, va a endemoniar a esa persona. Y tarde o temprano los resultados no van a ser placenteros. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, y espero que me esté entendiendo. Y yo ando un dolor en mi corazón. Yo tenía un vecino, chavalo, muchacho, trabajador, pero tenía un problema que él bebía mucho y todo pesito que agarraba, la pensión de la abuela, imagínense la atrocidad, la pensión de la abuela se la quitaba para ir a tomar. Y yo siempre, campeón, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Y busqué muchas maneras de que él buscara del Señor. Gracias a Dios esa sangre no va sobre mí. Pero, y estaba recordando ahorita este asunto, él atormentaba mucho a su mamá y a su abuela. Bueno, a la abuela de él y a la mamá de él. Era rebelde. Hoy, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Yo soy católico, me decía. Y caminaba su crucifijo y todo, pero caminaba su media, su botella. Y mire lo que pasó. ¿Y por qué es válido este asunto? Me duele el alma porque todo el mundo en el barrio lo quería. Pero siempre hay un día que Dios dice, hasta aquí no más. Siempre hay un día que Dios dice, hasta aquí no más. No quisiste mi gracia, te dio oportunidad, te hablaron, te regalaron un tratado, escuchaste una alabanza, sentiste el deseo de ir a la iglesia, sentiste el deseo de cambiar. Pero llega un momento que Dios dice, bueno, me retiro, porque Él es un caballero. Él es un caballero. Y ese muchacho, ¿por qué les digo que me duele el alma? Porque estaba joven, estaba chavalo. Pero no, yo he venido compartiendo esto a este muchacho, joven, pero vino él y días atrás, él vino y se puso el cuchillo en la vena. Y esas dos ancianas casi se hacen locas viendo al muchacho cómo sangraba. Y yo vi cómo tiraba sangre y lo miré cómo salía él y andaba así como exhibiéndose. Y esas dos ancianas casi se hacían locas viendo al muchacho cómo tiraba sangre. El mismo guaro, ¿no? Pero ¿sabe qué? Con esa cortada, él le abrió la puerta a la muerte. Ayer lo enterraron. Ni cuenta se dieron quién lo mató. Tenía 4 días de estar en la morgue. Y la mamá buscándolo pensando que estaba en el hospital o que estaba preso. Y ni el cuerpo le querían entregar.
un chavalo que tenía su vida entera, pero no había meditado yo que él cómo abrió la puerta. Días atrás se había cortado y tenía la costumbre que agarraba un machete y se golpeaba para sangrar. Pero llegó un momento que Dios dice: hasta aquí no más. Y los demonios no son de bromas. Un demonio no necesita un día para matar a alguien. Un demonio necesita un segundo. El muchacho se murió y déjeme decirle, él está en el infierno. Cruel pero verdad. Murió bolo. ¿Usted cree que una persona tomada le va a quedar tiempo de decir: Señor, perdóname por mis pecados? Y para remate el golpe dicen que le desbarató toda la parte de atrás. Yo no sé quién fue el desalmado que ahí lo dejó tirado, que hasta el día de hoy no saben quién fue. Sembró la muerte. Yo no sé si tendrá hijos, hijas, quien lo mató, porque por lo menos hubiese llegado donde la mamá hubiera averiguado quién era la familia. Eso no se va a quedar impune. Tal vez aquí no nos demos cuenta, pero Dios, el que siembra la muerte, cosecha la muerte. Pero mis amados, los demonios no son de broma. Pero ¿qué tiene de malo que yo juegue eso? ¿Qué tiene de malo que yo mire eso? ¿Qué tiene de malo? Que usted tiene que saber que esa rebeldía, esa desobediencia le va a tocar caro al que lo permite y al que lo hace. Ya basta de mentirle a la gente. Está descansando, no es cierto. ¿Cómo yo puedo saber que alguien está descansando? Que de verdad, y no solo porque venga a la iglesia, alguien que de verdad dio frutos dignos de arrepentimiento. Porque hay gente que lo que hace es bulto en la iglesia. Pero saliendo de aquí para allá, lo primerito que llega a hacer es todo aquello que la Biblia dice que no se debe de hacer. Y Dios no puede ser burlado. Podemos mentirle a la gente aparentemente, pero siempre todo va a salir a la luz. Nuestra lucha no es... ¿Sabe que hay gente que incluso duerme con el diablo? Porque tuvieron una discusión en el matrimonio y se trataron y se dijeron hasta de lo que iban a morir. Y se fueron a acostarse sin hablarse. Y eso es una puerta abierta para Satanás. Y esa mujer sonámbula o ese hombre sonámbulo puede hacer lo que a veces oímos en las noticias. Lo que pasa es que uno no conoce cuál fue la causa. Uno no conoce cuál es la causa. La gente dice: no, es que el hombre la mató. No, es que la mujer, porque no solo hombres, ahora hasta mujeres. Ahí salió en la noticia una mujer que le metió un puñal a un hombre. No recuerdo en qué parte de aquí de Nicaragua. Pero mi gente, quiero llegar a esto. ¿Qué está haciendo la iglesia para bregar contra eso? ¿Qué está haciendo la iglesia para bregar contra eso? Contra los principados, contra la potestad. ¿Sabe usted que muchas iglesias más bien lo están promoviendo? Hay gente que más bien promueve las tinieblas. Iglesias que más bien promueven las tinieblas. Ahorita estamos ya para entrar al mes de octubre. Y sabe usted que en el mes de octubre es cuando los principados, las potestades aterrizan, porque la gente los llama. Hay lugares donde ya se celebra Halloween y se celebra como algo divertido, como algo inocente. Y muchos de los padres a los hijos les van a llevar un payaso a hacer magia, les van a llevar a alguien que les vaya a hacer magia y que les dé caramelos, que les dé dulce en la escuela. Y el niño se lo va a comer. Y va a participar de la mesa de los demonios, porque el papá y la mamá, por estar viendo novelas o por estar ocupado en otra cosa, no le interesa lo que sus hijos están viviendo. ¿Estamos nosotros preparando a nuestros hijos? ¿Ya saben nuestros niños que en esos días ellos no pueden aceptar dulces en la escuela? Ya saben nuestros niños que ellos no pueden disfrazarse de Drácula, de vampiro, de no sé qué, de no sé cuánto. Es que por la nota, pastor,
Me dijeron que tiene que llegar disfrazado de serpiente. Me dijeron que tiene que llegar disfrazado de monstruo. Por la nota. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y Satanás usa este sistema de mundo. Iglesia, ¿usted me está entendiendo? Mire lo que dice. Vuelva a Efesios. ¿Se dieron cuenta de lo que pasaba con este endemoniado gadareno? ¿Tenía el control sobre sus pensamientos? ¿Sabe usted cuánta gente mata, cuánta gente abusa y hace cosas y después ellos dicen, no lo supe? ¿Sabe usted cuánta gente hay que, y es verdad, drogados, endemoniados, y después dice, ¿y qué hice? No, vos le metiste el cuchillo, vos le volaste la cabeza, vos fuiste el que hiciste. No, pero si yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por demonios. Vemos cuánta gente haciendo cosas a favor de las tinieblas y no se dan cuenta. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5. Dice el 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¿Cuántos cristianos son mal hablados? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Antes sí, que viviera la vida de la tierra. Antes eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad ¿cómo? ¿Cómo vamos a andar? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Será bondadoso, será justo que un hijo haga sufrir a sus padres, que una hija haga sufrir a sus padres, que un esposo haga sufrir a su esposa, que una esposa haga sufrir a su esposo, que un padre haga sufrir a sus hijos. ¿Será justo? No. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y mire lo que dice el 11. ¿Qué dice el 11? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por algo lo hacen en secreto, ¿no? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que Dios está? ¿Qué vamos a hacer nosotros con las obras de las tinieblas? Reprenderlas. Ay, déjalo que se divierta. Si él quiere adornar con calabazas y quiere hacerlo, ay, déjenlo. Si son niños, si son niños, si son jóvenes, y los jóvenes son así, hay que dejarlos. Y después cuando se pierdan, déjale los muñecos al chavalo. ¿Vos le crees al pastor?
¿Y a quién llaman después cuando estén endemoniados? ¿A quién llaman después cuando se lo quiere llevar el diablo? Porque desecharon el conocimiento. ¿Por qué la conducta de nuestros hijos? ¿Por qué la conducta de ese niñito, de esa niñita? ¿Por qué le tira las cosas en la cara? El niño. Es que él no sabe. Es que él no sabe. Pero qué raro que solo a los padres y a otra gente no. Señores, este mundo no es juego. Este mundo no es juego. En este mundo hay personas enviadas por Satanás para promover las obras de las tinieblas. Y muchos de esos son amigos de sus hijos. Y si no los preparamos nosotros, si no los preparamos, ¿cuántos jóvenes estarían con Daniel, Azarías, Misael y Ananías cuando Daniel, Azarías, Misael y Ananías le dijeron: a nosotros los cuatro no, a nosotros no nos involucren? ¿Cuántos de esos jóvenes, lo que pasa es que la Biblia no lo registra, pero cuántos de esos jóvenes, esos hebreos son anticuados, de ministerio de fuego, han de ser esos aburridos? Pero Daniel, Azarías, Misael y Ananías pasaron 4 gobiernos, y en los 4 gobiernos ellos fueron prosperados. Jóvenes, llegaron a ser asesores de los reyes, consejeros. Pero cuántos de, imagínense, por ejemplo, el hijo de Jesús, Arián Romero, el hombre cantando, adorando a Dios, y de repente le dice: papi, daddy, ya no creo en Dios. ¿Y sabe qué dijo él? Que él respetaba la decisión de su hijo. Que él respetaba. ¿Y qué le enseñó? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros le dejamos el trabajo al pastor. No, el pastor no puede atender a todos sus hijos. Yo no soy el papá de sus hijos. A sus hijos yo los tengo aquí un ratito, usted los va a tener toda la vida, si Dios no se los quita antes. La educación espiritual de mis hijos no es trabajo de mis pastores, es mi responsabilidad. Hoy no quiero ir a la iglesia. No va a ir. Bueno, ahí quédese pues. A ver, vamos a hacer el altar. Yo tengo sueño. Yo no. Bueno. Ahí déjalo que se duerma, si es noche. ¿Alguien me está entendiendo? Y después, ¿pero por qué será, pastor? ¿Y por qué será que de repente? Porque dejó entrar a las tinieblas. Ya no quiero ir a la iglesia. Bueno. Bueno. Está bien. Porque hay que respetar que él decida cuando esté grande. ¿Dice eso la Biblia? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. No, pero este sistema de mundo dice que usted deje que ellos elijan cuando estén grandes. Y la Biblia dice que usted tiene que corregir con vara. Si usted ama a su hijo, usted lo tiene que corregir con vara. Mis amados, usted y yo no estamos luchando con tortugas, no estamos luchando con conejos, no estamos luchando con caballitos pony. La Biblia le dice claramente: no tenemos lucha. Dios permita que usted dimensione este asunto.
No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos están sin descanso. ¿Usted cree que los demonios dicen el domingo no voy a trabajar? ¿Usted cree que ellos dicen el 14 y el 15 de septiembre es vacaciones? No. Cuando hay vacaciones es cuando más trabajan. Hay más ocio, correcto. Cuando hay días festivos es cuando más trabajan. Y andan buscando. Si la Biblia nos muestra por todos lados. ¿Sabe usted cuál es la mayor victoria de Satanás? Hacerle creer al mundo que Él no existe. Esa es la mayor victoria de él. Hacerle creer a la gente que eso es un mito. Pero déjeme decirle que cuando mueran, si no murieron con Cristo, van a darse cuenta que no era un mito, que Él mismo personalmente los va a escoltar a una eternidad sin Cristo. La Biblia es clara. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, dice Pedro, buscando a quién devorar. ¿Y a quiénes va a devorar? Gente que tiene temor de Dios, gente que sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Gente que hacerse un aborto para ellos es cualquier cosa. Pero ¿qué dice la Escritura? Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda ¿dónde? Alrededor, buscando, y no necesita visa, solo necesita permiso. ¿Y cómo se le da permiso? ¿Cómo? Dándole derechos legales, haciendo cosas que Dios prohíbe. ¿Será que le dé permiso a un demonio que le diga, mira, voy a ir a hacer tal cosa, no salgas y cuidadito lo que miras en la tele? Está bien, mamá, o está bien, papá. Pero dando la vuelta a la mamá o dando la vuelta el papá, se salió por la parte de atrás, o llamó a los amiguitos para hacer cosas que no eran, o empezó a hacer lo incorrecto. ¿Será que eso le dé lugar al diablo? Yo no creo. La desobediencia es un derecho. Todo aquello que tus padres te dicen, no lo hagas, tené cuidado, no salgas, quédate aquí con nosotros. Ay, es que está aburrido, no vayas a la calle. ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijos, hijo, no salgas, hija, no vayas? ¿Y a cuántos los han llamado y les han dicho, usted es el papá o usted es la mamá? ¿Por qué? Mira, a mí me dijeron esa noticia de ese muchacho y Xiomara me llegó a decir y yo le decía a ella, no creo, porque para mí era la abuela la que se iba a ir primero. Para mí, en el concepto, porque es que ese es el error. Yo estoy joven, yo no creo que a mí me pase nada. A mí no creo. Y eso es lo que pasa, que a veces la gente lo deja para después, porque si yo estoy joven todavía voy a disfrutar la vida. La muerte no tiene edad para escoger. Y a mí me hizo un corto eso y le digo, no creo. ¿No será que es que lo tienen preso, lo tienen quizás lo hospitalizado? No, me dice ella, ya mandaron una foto que está muerto. Y pasé toda la noche deseando. Pasé toda la noche deseando despertarme y que me dijeran, ahí está el muchacho, porque lo queríamos, a pesar de todo lo queríamos. Y sabe que yo me acerco, a veces cuando paso por el lavandero o cuando me acerco a la pared, porque
pared con pared. Yo quisiera como escucharlo y que me dijeran, no era él. Pero ¿sabe por qué lo identificaron? Él tenía un tatuaje. No andaba cédula, no andaba identificación, y por un tatuaje. Pero murió solo. Pero ¿sabe qué? Le dijo la mamá y la abuela antes: andate para la casa. Vámonos para la casa. Y él dijo: llego, pero no sabía que iba a llegar en una caja. Satanás es perverso. Satanás es asesino. Satanás es ladrón de sueños. Satanás es mentiroso. Es experto. Y va a decir siempre que no tiene nada de malo. Se lo dijo a Eva. Mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando vos comas de eso vas a ser igual a Él. Es que usted nunca fue joven. Es que usted nunca salió. ¿Y sabe cómo muchas veces le encaran los hijos y se aprovechan del error? Y le dicen: y usted no se casó a los 15, y usted no se, y usted también. Pero quizá a usted nadie le advirtió, quizá a usted nadie le aconsejó. Y siéntase dichoso usted que tiene quien le aconseje, quien le dice: lee, orá, vamos a la iglesia. Pero ¿sabe qué hacen hoy los padres? Ya no quiero tocar. Está bien, ¿no? Tranquilo. Ya no quiero cantar. Está bien, tranquilo. Ya no quiero estar en la portería. Está bien, tranquilo. Así descansa para que siga más ocioso. Ya no quiero tocar el chofar. Ya no quiero. Sáqueme del rol de ventas. Decía Luis Palao: una mente en blanco es un taller de Satanás. Saque a su hijo de la iglesia, pero porque lo va a meter en un intensivo de estudio griego, de hebreo, de arameo. Pero mi gente, Halloween, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, día de esto, día de lo otro, día de aquí, día de allá. Investiguemos cuál es lo productivo que eso nos produce. ¿Por qué el día de ayuno si no nos importa? Y buscamos cualquier pretexto, pero para otras cosas hasta prestamos reales, y si queremos alquilar un vehículo, lo alquilamos y lo hacemos. Pero para Dios, cualquier estúpido pretexto es bueno. ¿Y por qué no vino a la vigilia? Es que estaba lloviendo. ¿Usted vio lo que Dios hizo el domingo en el cierre de ayuno? ¿Usted cree que eso es suerte o es porque casualidad? Es porque Dios aprueba que Él está en cada cierre de ayuno. Hermoso día nos regaló. Impresionante. Fue un milagro. ¿Y por qué no vino a la vigilia? Es que mire, pastor, cualquier pretexto. Me gusta la actitud de hermana Angelita. Pastor, puede darnos ray, queremos ir a la vigilia. Y yo, hay paso.
Pero ella ahí está. Ella podría decir, no tengo quien me lleve y vivo largo y no tengo carro. No, ella, pastor, me puede dar ride. Y viene, aunque este viernes no vino, creo. Pero mis amados, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Usted tiene que prepararse espiritualmente, bíblicamente. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la Biblia, tiene que congregarse. Porque yo le digo algo, ese pájaro anda como león rugiente, anda buscando una oportunidad, porque él no se quiere ir solo. Así que usted aconseje a sus niños y dígale, mire hijo, si le llegan a regalar dulces a la escuela en estos días, si llega alguien a hacer magia, si llega alguien, bueno, aunque hay algunos que lo llevan al circo y no se dan cuenta de lo que los... Pero bueno, yo creo que usted es entendido y sabe que el enemigo anda como león rugiente. Termino con esto. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Así que mucho cuidado con las obras de las tinieblas. No juguemos con fuego, sino que más bien dice la Biblia, reprendedlas.